Y vamos a la telefónica, a la entrevista con el doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días, Pati. Qué gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Bueno, pues sin duda quisimos contactarlo hoy para hablar todo sobre los tipos de pruebas que hay para detectar el COVID. Sabemos este tema que ha habido de decir una cosa y luego otra desde el gobierno estatal y el federal de las pruebas rápidas, si son avaladas o no. ¿Cuántos tipos de pruebas hay para detectar el COVID-19 en México? Bueno, no en México, a nivel mundial. ¿Cuántos tipos de prueba hay y cuáles son las que sí están certificadas, las que sí se están practicando? Y ahorita vamos con el tema de las pruebas rápidas. Bueno, Pati, mira, la primer prueba de la que vamos a hablar es la prueba que a nivel internacional, incluido México, se realizó y se está realizando como la prueba estándar de oro, que es la prueba de PCR. Una PCR es una prueba de laboratorio que lo que hace es amplificar el componente del virus llamado ácido nucleico, y de esa manera, cuando tenemos una PCR positiva, pues decimos que lo que se detectó directamente fue el virus, que lo que se está detectando directamente es el virus. Las pruebas de PCR son de muy diversas tecnologías. Una de las tecnologías, digamos la más convencional, para su realización requiere entre 4 y 8 horas a partir de que la muestra que se le toma al paciente es empezada a procesar en el laboratorio. Si hay algo técnico en lo que yo deba aclarar, me detienes, Pati, por favor, y me haces la pregunta con toda confianza. A ver, entonces pruebas, estas de PCR son de laboratorio y son las que son completas, por así podemos decirlo. Estas no son las rápidas, las PCR. Estas primeras de las que estoy hablando no son pruebas rápidas, son la prueba convencional, la que se ha realizado siempre, no solo para este virus, sino para otros virus más. Y estas pruebas, es importante decir que se realizan de la muestra que se toma al paciente en la faringe y en la nasofaringe. Ahí hay que introducir un pequeño hisopo, tomar material mucoide de esa zona, hacer un ligero raspadito de esas zonas, la nasofaringe y la faringe, colocarlo en un tubito transportador y ya de ahí al laboratorio para realizar el proceso. Esa es, decía, el estándar de oro, porque en medicina o en el área de laboratorio se dice que una prueba es el estándar de oro cuando esa prueba detecta, para este caso, directamente la presencia del virus. Insisto, esa prueba dura entre 4 y hasta 8 horas para su realización. Es una prueba que requiere equipo de laboratorio complejo y precisamente por lo complejo de la prueba, es una prueba cara, ¿Cuál es su costo aproximadamente? Pues es variable, pero el costo mercado está por el orden de los 2,700 a 3,000 pesos el costo mercado. El costo gobierno no lo puedo decir en este momento porque no lo conozco, debe ser menor, pero es aproximadamente 3,000 pesos costo mercado. Segundo, por lo mismo se empezaron a desarrollar pruebas de PCR, es decir, utilizando el mismo concepto de amplificar estos ácidos nucleicos que tiene el virus adentro y de esa manera decir, lo que estoy detectando es directamente el virus. Se realizaron o se desarrollaron
pruebas de PCR en tiempo real, pero de una mayor rapidez de realización. Y de hecho, nosotros también les llamamos a esas pruebas rápidas, pero de base en PCR. Probablemente ahí es en donde ha existido algo de confusión en el nivel nacional. Porque en el nombre, porque... Sí. Porque también hay pruebas, digamos, rápidas de PCR. Eso le iba a preguntar. Yo he visto eso que dicen pruebas rápidas de PCR. Entonces, ¿ahí cómo lo podemos entender? Es que estas pruebas rápidas de PCR se realizan en un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos, ya, digamos, en el laboratorio. En lugar de 4 a 8 horas que dura la prueba convencional, pero son también de PCR. Ok. Y ahí existe un ejemplo muy concreto, y aunque diga una marca comercial, la voy a decir, no la tiene todavía México, que es la prueba Expert Express, que autorizó la FDA para su realización en los Estados Unidos, y esa prueba Expert Express ha empezado a tomar mucha relevancia a nivel mundial porque se le han encontrado características de muy buena calidad, sin ser la única prueba de PCR rápida. Quiero aclararlo. Hay en la actualidad algunas cuantas más, incluso también autorizadas por la FDA en los Estados Unidos. Pero quise poner el ejemplo de la que se está considerando como la más interesante de las pruebas rápidas de base en PCR. Y ahora aquí voy a otro tipo de pruebas. Son pruebas que detectan anticuerpos IgG e IgM, y también son algunas de ellas pruebas rápidas porque se pueden realizar en un cartucho pequeño parecido a los cartuchos efectivamente que se utilizan para las pruebas de embarazo. Como lo decía Gatell ayer, ahorita en el audio que escuchábamos, que esas son las rápidas. Esas son, digamos, las que se han conocido con mayor frecuencia como pruebas rápidas. Y es que esas pruebas tienen esta característica. Se realizan incluso con una gotita de sangre. Los diabéticos, por ejemplo, frecuentemente tienen que realizarse una detección de su glucosa con una gotita de sangre. Pues de la misma manera, esa gotita de sangre se coloca en ese pequeño cartucho, y después viene un proceso muy sencillo de seguir, parecido, insisto, al de las pruebas de embarazo, y que posterior a eso aparece el resultado como positivo o negativo, y esta prueba detecta anticuerpos de dos tipos, IgG y anticuerpos IgM, y enseguida comento cuál es la utilidad de ello. Que aún así, después de hacer esta prueba, se hace ya la de laboratorio, ¿verdad? O sea, no se quedan con ese diagnóstico de la prueba rápida. Efectivamente, en la actualidad hay algunos estudios internacionales y muy bien controlados, perfectamente llevados a cabo con mucha ortodoxia científica, que demuestran que cuando se realiza una prueba rápida, que cuando se realiza una prueba de PCR, de las que platicamos al inicio, y también una prueba de anticuerpos para detectar IgM e IgG, la posibilidad de detección se puede incrementar
hasta el 98%, mientras que realizando solamente la PCR, la posibilidad de detección en la faringe o en la nasofaringe está solamente en el orden del 73%. Entonces, aquí empieza, creo que un punto que debiéramos estar tomando en cuenta para lo que sería una detección más extensa en la población, y al hacer una detección más extensa en la población, poder tener la capacidad para cortar la cadena de transmisión. Este tipo de pruebas, sin embargo, de las llamadas pruebas rápidas de anticuerpos, por ahora, lo que sí hay que decir es que la FDA en los Estados Unidos ha autorizado muy pocas. De hecho, la única que se está comercializando como autorizada por la FDA es la prueba I2 Bioscience, que fue autorizada hace aproximadamente una semana, precisamente por motivos de calidad, Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Por qué no se han certificado estas pruebas? ¿Por qué no son avaladas y se aplican en los países? Digo, no se aplican porque no están certificadas, pero ¿por qué no tienen la certificación? Las agencias regulatorias, como en el caso de la FDA, realizan estudios extensos para poder dar el aval para cualquier tipo de prueba. Por ejemplo, en estos momentos también acaban de autorizar otra prueba de PCR rápida que puede estar lista en 15 minutos, imagínate qué interesante. Pero sí tienen que hacer un análisis de lo que llamamos sensibilidad y especificidad de una prueba para poderla autorizar. Ahora, déjame darte una opinión, Pati, que creo que México debiera estar considerando con mucha solidez a propósito de estas pruebas. Hasta hace algunos días nos dimos cuenta que estudios internacionales, como antes comenté, han demostrado que si se realiza la prueba de PCR sola, cuando el paciente tiene aproximadamente 3 días de sintomatología, la posibilidad de que esta prueba resulte positiva en un paciente con COVID es solamente del 73%, es decir, ni la PCR tiene una detección del 100%, ni la PCR, que es, digamos, la prueba de oro. Que son las que se están aplicando, ¿verdad? Actualmente en México. ¿Perdón? Digo, la PCR es la que pues, se está aplicando aquí en México actualmente. Efectivamente, y a nivel internacional esa prueba es muy buena, sí, pero no detecta al 100% de los pacientes enfermos, solamente al 73% cuando lo realizas en nariz y faringe, en la toma de la muestra. Se incrementa cuando se realiza, por ejemplo, en un lavado bronquioalveolar, pero eso se realiza en los pacientes que están internados y están intubados. Ahí incrementa la posibilidad de que la prueba sea positiva al 93%. Quiere decir, doctor, a ver, no me quiero detener ahí, que los casos positivos que hemos tenido en México se han confirmado, pero nada más con el 73%, o sea, no al 100%. Efectivamente, porque muchos pacientes pueden tener una prueba de PCR negativa y tener la enfermedad. Solo en el 73% está teniendo positividad la prueba de PCR estándar. Entonces, híjole, sí. Hay una prueba que lo confirme al 100%, bueno, la que nos dijo, pero solamente en pacientes que ya están entubados, ¿verdad? Más graves.
Sí, pero ni siquiera al 100%, ni siquiera con este tipo de muestras, sino alcanza el 93%. Ninguna llega hasta el 100%, hay que aclararlo. Ninguna PCR, ni la estándar, ni las que ahora conocemos como PCRs rápidas, alcanzan 100% de sensibilidad. Por eso sí hay que decirle a la población que aún una prueba de laboratorio PCR negativa ante los síntomas de la enfermedad es garantía de que el paciente no tenga COVID. Y esto lo comento porque el aislamiento social y la distancia personal y las medidas de prevención se deben extremar aún en algún paciente que, teniendo la sintomatología, tiene una prueba negativa de PCR. Eso qué Pero importante ahora, que nos lo diga, sí, porque no lo tenemos en el radar, ¿no? De que pues incluso alguien negativo pues tiene que seguir aislado. Doctor, nos queda un minutito nada más para cerrar. Nos queda un minutito. Voy entonces al siguiente punto, que ha sido motivo de controversia. Las pruebas de anticuerpos. Hay un estudio publicado el 21 de marzo en el que se demuestra que el anticuerpo IgM puede tener al quinto día de la enfermedad un 85% de sensibilidad, pero se demostró que cuando al mismo tiempo se realiza una prueba de PCR y una prueba de anticuerpo IgM, la sensibilidad incrementa al 98%. Es decir, ahí tenemos mayor certeza de diagnosticar a un paciente que tenga sintomatología por COVID. Con lo anterior, yo haría la siguiente conclusión, y me parece que debiera considerarse para un país como el nuestro y para todo el mundo. La realización de las dos pruebas a la vez, la prueba de anticuerpos, por ejemplo, IgM, y la prueba de PCR, y debieran estar realizándose pruebas a mayor escala para que podamos tener mayor posibilidad de cortar la cadena de transmisión, porque por el momento sí se están haciendo muy pocas pruebas en México comparado con las pruebas que se han realizado, el número de pruebas que se han realizado en otros países en el mundo, como el caso de Corea, en donde se estuvieron realizando alrededor de 6,000 pruebas por millón de habitantes durante la fase más intensa de la enfermedad, y aquí estamos realizando menos de 200 pruebas por millón de habitantes. Entonces creo que sí es conveniente hablar de la importancia de realizar muchas más pruebas y en su momento incluso utilizar las pruebas para detección de anticuerpos IgM e IgG de paso, aunque la prueba de IgG tendría otra utilidad que a lo mejor no es en este momento técnicamente el motivo del comentario, pero tiene también valor. Lo que pasa es que los anticuerpos IgG aparecen mucho más tardíamente, aparecen hasta los 14 días de los síntomas. Ahí nada más es para identificar cuando un paciente tuvo contacto con el virus y desarrolló los anticuerpos, desarrolló la inmunidad. Es para otro propósito, vamos. Pero eso es lo que hay en este momento, digamos, a nivel internacional. Bueno, pues doctor, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos estos temas, y pues sí, una vez más, también de una voz desde la experiencia, el conocimiento como la suya, hay que hacer más pruebas, se están haciendo muy pocas pruebas en México. Muchas gracias, doctor, muy amable. Espero haya sido de utilidad, Pati, con mucho gusto, y me tienes a tus órdenes. Gracias, es Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo.